Sin duda alguna, podemos decir con toda seguridad que la iglesia de los Corintios era un desastre. Había división, carnalidad, perversión sexual, pleitos entre cristianos, abusos morales del cuerpo de creyentes, desconocimiento de la relación matrimonial, violaciones de la libertad cristiana, insubordinación de las mujeres, abuso de la cena del Señor, ignorancia de las cosas espirituales, negación incluso de la resurrección del cuerpo. Todo esto hacía de la iglesia de Corintios un caos. Lo que queremos hacer, y que empezó ayer con la predicación de nuestro pastor Carlos, es mostrarles la solución al caos de esta iglesia. Hoy, en este capítulo 14, el 13 lo veremos en el culto de hoy, de la primera carta a los Corintios, hablaremos acerca de la corrección que el apóstol Pablo quiere hacer ante el abuso que la congregación hace de los dones y especialmente el de hablar en lenguas, vigente en el contexto que estamos tratando. Y para ello quiero que abordemos este estudio teniendo como encabezado, como título, alcanzando la madurez espiritual. Alcanzando la madurez espiritual. Vamos a ver entonces tres palabras que nos indican a nosotros que hay madurez espiritual o que hay edificación. Y las tres palabras son amor, edificación y profecía. Veremos estas tres palabras que se asocian con el título como la solución que el apóstol Pablo está buscando en esta porción al problema que hay en esta iglesia. Amor, edificación, profecía. Veamos entonces en primer lugar amor como un elemento principal en la madurez, en la edificación, el amor. Lo primero, si ustedes ahora abren sus Biblias y en 1 Corintios capítulo 14, lo primero que el apóstol Pablo va a hacer al comenzar este capítulo 14 de Corintios y donde nos va a mostrar cuál es la manera correcta de usar los dones en la iglesia es, dice Pablo, 1 Corintios 14, 1, dice ahí, seguid el amor. ¿Sí ven la palabra que aparece allí? Luego dice, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Yo quiero que nos quedemos en esa frase que el apóstol Pablo usa inicialmente, seguid el amor. Alguien preguntaba una vez, ¿por qué el amor está en el centro de todas las acciones del creyente? ¿Por qué el amor le da sentido a todo lo que el creyente hace? La respuesta a estas preguntas las encontramos en el capítulo inmediatamente anterior, es decir, 1 Corintios 13, donde el apóstol Pablo le deja claro a la iglesia que el amor es lo que le da sentido a todas las acciones de los creyentes, a todas. La ausencia de ese amor en las acciones no sirve para nada. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No importa cuán hermosa sea vista una acción a los ojos de los demás hombres, no importa. Si esa acción no va revestida de amor, no sirve para nada ante los ojos de Dios. Y es tan importante y vital el amor que en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, aparece como el primero de los frutos del Espíritu Santo. Lo que da a entender que las otras virtudes que aparecen, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tienen sentido cuando se hacen en amor. Y es importante que entendamos que el amor del que se nos habla aquí y que es el tipo de amor que solo puede expresar el creyente es el amor ágape. El amor ágape, el cual se define como un amor desinteresado, incondicional y sacrificial, que se deriva del amor de Dios, manifestándose en el servicio a los demás, la paciencia, la bondad, la falta de egoísmo y el perdón. Y es fundamental para vivir la fe y reflejar el carácter de Cristo. Todo creyente está llamado a practicar ese amor. Es por eso que ante el caos que se vive en la iglesia de Corinto, los exhorta a Pablo a hacer lo correcto y por eso les dice, sigan el amor. Luego de que el apóstol Pablo diera el hermoso discurso
del que vemos en 1 Corintios capítulo 13, donde nos habla del amor, luego de ese discurso del capítulo 13, va a concluir. Esto es una conclusión, diciendo el apóstol Pablo en este inicio del capítulo 14, sigan el amor. Seguir, esta palabra seguir que aparece aquí, implica intensidad y determinación. Y esto significa que los creyentes deben seguir el amor ágape con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Es decir, todo lo que emane de ellos, intenciones, pensamientos, acciones, debe hacerse en amor. Entonces, hasta ahí nuestro primer punto, el amor. Veamos en segundo lugar, de un poquito más amplio, edificación. Acompáñenme entonces a 1 Corintios capítulo 14, leemos desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Venga el énfasis, edificación. Por eso tomé esta porción para hablemos acerca de este tema de la edificación. La Biblia nos enseña que hay muchos y variados y distintos tipos de dones que el Espíritu Santo ha dado a su pueblo. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios nos menciona algunos de los dones que se le han dado a la iglesia y que particularmente se le había dado a la iglesia de Corinto en el contexto, allá en el siglo I. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 en adelante. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Obviamente hay muchos más dones que el Señor da a los creyentes, pero es importante entender que el propósito por el cual Dios da dones a los hombres es para edificación de todo el cuerpo, de la iglesia. Así que en el contexto de la discusión acerca de los dones espirituales, el apóstol Pablo deja claro que el Señor Jesús ha creado una iglesia, un pueblo, y además lo ha dotado con los dones del Espíritu Santo a fin de edificar y fortalecer todo el cuerpo. Ese es el propósito. Aquí no hay gente con dones solo para ellos. Quiero que en lo que me falta de este punto, de este punto 2, consideremos varios conceptos para aclarar más la idea de lo que estamos tratando aquí acerca de la edificación. Miren, este concepto de edificación aparece en este capítulo 14, en los versículos 3, 4, 5, 12, 17 y 26. Hay un énfasis de edificación aquí. Ahora, edificación, definimos edificación de una manera común, decimos que es el proceso de construcción de estructuras permanentes. Estoy hablando de un concepto común. El proceso de construcción de estructuras permanentes y habitables, como casas, hospitales u oficinas, que se adhieren al terreno y son diseñadas por el hombre para diversos propósitos. La idea es tener un terreno adecuado para después comenzar poco a poco a construir la edificación estable y duradera. Y además es todo lo contrario a la demolición o al derrumbe. El derrumbe destruye, mientras que la edificación se va levantando más y más. Lo mismo sucede con la edificación a nivel espiritual, entendiendo que la idea de ser creyente consiste en parecernos más y más al Señor Jesús. Esa es la meta nuestra diaria, parecernos más y más al Señor Jesús. Y en ese sentido, todos nosotros cada día somos edificados para llegar a esa estatura perfecta. Ahora, el significado para edificación, aquí en este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, se deriva de la palabra griega oikodomeo y se traduce edificar. Y aparece en los versículos, como ya le dije, 3, 4, 5, 12, 17 y 26. Y apunta a construir el conocimiento, es decir,
Una persona es edificada bíblicamente cuando la mente se enriquece con la verdad y el conocimiento, lo cual tiene un efecto en el andar diario de esa persona. Esa es la edificación. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que la edificación implica no solo recibir conocimiento, sino vivirlo. Esa es la insistencia nuestra. Conozcan, pero apliquen. La edificación implica no solo recibir conocimiento, sino vivirlo, siendo un proceso continuo de crecimiento en el conocimiento y la semejanza a Dios. Lo que implicaba parecerse cada día más al Señor Jesús en su carácter, en aplicar la palabra de Dios en cada situación de la vida y además vivir en total dependencia a Dios, entendiendo que la edificación del creyente es una obra divina. Juan Calvino comenta: tengamos esto como nuestro fin, que la edificación redunde en beneficio de la iglesia. El propósito principal de nuestros dones espirituales no es edificarnos a nosotros mismos ni engrandecernos ante los demás. En cambio, Dios nos da dones para edificar y animar a otros. Efesios capítulo 4. Versículo 12, dice Pablo aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito por el cual Dios coloca líderes en la iglesia, específicamente pastores, es equipar a los miembros de la iglesia para la tarea que cada uno debe desempeñar en el cuerpo, con miras tanto que el creyente como la iglesia maduren. No solamente uno, sino todos maduren. La edificación sin ninguna duda nos prepara para ser mejores creyentes que con toda certeza a diario practican el amor ágape. Ahora, en el contexto había un problema particular con el hablar en lenguas. Hay un problema con el hablar en lenguas, ya que el uso incorrecto de este don estaba generando situaciones confusas en la iglesia que nada tenían que ver con la edificación. Parecía más caos, más cosas de derrumbe que una edificación lo que estaba pasando. Inicialmente quiero anotar que el apóstol Pablo no propone un tipo de lengua incomprensible. Cuando Pablo habla de lengua, aquí no habla de todas las locuras que vemos hoy en día. No. En el capítulo 14, versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Así que la lengua no es una habladuría loca que la gente hoy en día hace. Hay un significado en las lenguas, en este contexto particular. Los sonidos y sílabas sin sentido no son de utilidad alguna. Si no se entiende, no sirve. Hoy en día se nos propone hablar en lenguas mediante griterías y la palabra sin sentido y palabras sin sentido, lo cual está lejos de lo que el apóstol Pablo nos quiere mostrar aquí. Lo que nos muestran hoy de gritería, de locura, nada tiene que ver con lo que Pablo dice en estos momentos. Miren lo siguiente: el don de lenguas debe ser conocido como el don de los idiomas. La palabra lengua es glosa o glosolaria y significa idioma. Este don era una capacidad dada por el Espíritu Santo para hablar una lengua extranjera. Era una señal para confirmar la palabra. En el versículo 11 de 1 Corintios, capítulo 14, el apóstol dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Miren, todo verdadero idioma tiene un significado. Todo. Y si el significado no puede ser entendido, parecen ruidos de alguien que balbucea. Si no se entiende, no tiene ningún sentido. Si yo no entiendo eso, para mi edificación de lo que me están hablando no tiene ningún sentido. Vaya usted a las iglesias de hoy que hacen estas cosas y entiende lo que dicen cuando hablan en lenguas. Y así no tiene sentido, dice Pablo. No tiene sentido. Si el lenguaje no es más que palabras que no se entienden y no tiene ningún mensaje que se pueda traducir, en realidad es peor que una lengua irracional. No sirve. No sirve hablar en lenguas. Es por eso que el apóstol insiste en que siempre que se hable en lenguas debe ser traducida. Versículo 13 dice: el que habla en lengua extraña pida una oración poder interpretarla.
y dice en los versículos 27 y 28, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si usted va a hablar en lenguas y no hay quien interprete, eso no va a edificar a la iglesia. Usted quédese callado. ¿Vieron? Tiene que entenderse. La iglesia tiene que entender este tipo de lenguas como pasaba en este contexto. En otras palabras, si alguien está hablando auténticamente en lenguas, la expresión contiene un mensaje. Y el mensaje debe ser traducido para los oyentes. ¿De qué me sirve a mí hablar en lenguas aquí y ninguno me entiende? No tiene sentido. Pero si yo hablo en lenguas originalmente, como habla el apóstol Pablo aquí, un idioma, y alguien traduce eso, tiene sentido. Recuerden, hermano, que se trata de la edificación de la iglesia. Pablo no estaba autorizando el uso de las lenguas como un lenguaje privado en oración. Lo que está indicando es que siempre durante el hablar en lenguas en la iglesia debe buscarse la interpretación para que así la iglesia sea edificada. Es la iglesia, hermanos. Imagínense la escena de 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Imagínense esa escena un momentico. Búsquenlo en sus Biblias allá. Dice el texto allí. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¡Qué locura! O sea, hablando todo el mundo en lenguas y nadie entiende nada, el que llega va a decir, estos están locos. ¿Están locos? Esto nos muestra una escena caótica durante el servicio en la iglesia, si la gente, todo el mundo habla en lengua. Eso pasa hoy en ciertos círculos carismáticos, se sientan a hablar en lengua toditos. ¿Y eso quién lo entiende? Hoy en día, como decía, en muchas iglesias carismáticas, durante tu tiempo de oración al Señor en voz alta, muchos de los que oran lo hacen hablando en lengua simultáneamente, generándose así un momento caótico en la congregación. Y se agrega a esta confusión que esas supuestas lenguas en las que hablan no son más que sonidos sin sentido. ¿Puede Dios estar detrás de estos fenómenos de la gente hablando como locos y nadie entiende? ¿Puede Dios estar allí? La Biblia responde a esta pregunta con un contundente no está Dios allí. No está. El versículo 33 de 1 Corintios capítulo 14 dice, Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios desordenado. Como para que la gente venga a hablar aquí la palabra y nadie entienda. Nadie le va a entender si hablan en palabras que nadie entiende. Esas muestras caóticas en las iglesias no deben ser atribuidas a Dios. No, no deben ser. La palabra de Dios nos habla con la mayor claridad en esto. Dios no es Dios de confusión. No lo es. Él no es glorificado ni se regocija donde el caos y la confusión reinan. Miren ahora, hermano. 1 Corintios capítulo 4, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí contrasta las lenguas con la profecía, que dice que son para los creyentes, la profecía. ¿Cuál es el punto aquí? La profecía implica un mensaje de Dios en un idioma que entiende todos en la iglesia. El mensaje que se transmitía en lenguas era claro solo para los que entendían ese idioma. Recuerden que todas las lenguas que usaban a alguien que hablaba en lenguas eran idiomas gentiles. Hebreo era el idioma judío y el arameo era una variante del hebreo del primer siglo. El resto de las lenguas eran idiomas gentiles. El hecho ahora, hermanos, de que Dios le daría la verdad inspirada en una lengua gentil era en sí mismo significativo. Por ejemplo, en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, fue sobradamente notable escuchar a los discípulos hablando en idiomas que no eran suyos y a las personas reaccionando.
Noten, Hechos capítulo 2, versículos 6 al 8. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? A pesar de que una vez la palabra de Dios había sido encomendada solo a la raza judía, ahora el mensaje sobre las maravillas de Dios está extendiéndose a otras naciones aparte de los judíos, pueblos y tribus. No solamente judíos, sino también a otras naciones. Ese fue entonces el significado principal del don de lenguas, que se pudiera traducir para que las personas pudieran entender el significado que se transmitía a través de ellas. Y finalmente vamos a la palabra tercera, que es profecía. Profecía. Amor, edificación. Hablamos un poco acerca de las lenguas y hablemos ahora de profecía. Este es un don clave para la iglesia. Clave. Ya que en 1 Corintios capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Estamos buscando la edificación. Y el que profetiza logra esto en la iglesia. Después dice exhortación y consolación. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Mediante este don de profecía, la iglesia recibe edificación. Esa es la clave. Está usando el término profecía, está usándose, o se está usando aquí en este contexto de 1 Corintios 14. Se está usando el término profecía en el sentido específico de ser un agente de revelación, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento o lo fueron los apóstoles del Nuevo Testamento. La palabra profecía, empleada en el capítulo 14 de 1 Corintios, se refiere a poder articular y comunicar verbalmente la verdad de Dios. No es como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaban cosas por venir o estaban dando revelación. No, aquí se habla de la verdad de Dios. Es comunicar la verdad de Dios a las personas. Esto es la profecía. Hablar de la verdad de Dios a las personas. Que cuando el predicador predica, cuando el cristiano individual da testimonio de su fe hablando la verdad de Dios, esa es una acción profética. No en el sentido de hablar como autor de las escrituras o dar nueva revelación, como le dije, sino como hablar la palabra de Dios a los creyentes. Una palabra que es entendida por todos. Aquí no hay confusión. Aquí todos entienden lo que se les está diciendo. Entonces, profecía, se trata de enseñar, en la profecía, se trata de enseñar el mensaje del evangelio claramente y entendible. De tal forma que los que escuchan sean impactados por la verdad y sean movidos continuamente a afirmarse en ella, como también el incrédulo a escuchar y creer y arrepentirse. Es un mensaje claro. Es un mensaje que no tiene confusión ni enredo. Es claro el mensaje. Y la diferencia con el que habla en lenguas es muy marcada. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Habla consigo mismo allí. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, como ya lo dijimos. El que habla en una lengua no se comunica. El que profetiza dirige un mensaje al pueblo. ¿Ven la diferencia? Uno para sí mismo y otro comunica el mensaje a las personas de una manera clara. Entonces, la profecía es un mensaje que edifica a la gente en su fe, que les señala a Cristo y que les enseña a vivir vidas santas. Por eso siempre se debe aplicar esa verdad que entendimos cada uno en sus vidas. Todo eso se asocia con la profecía. Dice William Hendrickson: el mensaje profético alienta e inspira a quienes lo escuchan para que puedan enfrentar los problemas de la vida diaria. Son palabras que reaniman, alimentan y sostienen al pueblo de Dios en periodos de depresión, tristeza y aflicción. El Nuevo Testamento enseña que los que reciben ánimo son los que lloran, los que están en prisión, lo mismo que las viudas golpeadas por la pobreza. Y noten que desde el versículo 6 en adelante, 1 Corintios 14, Pablo continúa y da instrucciones estrictas sobre cómo este don de lenguas iba a ser utilizado
en la iglesia primitiva. Y el énfasis que da está en orden en vez de desorden. Y que la iglesia no debe ser interrumpida por lenguas a menos que haya un intérprete allí. Alguien que pueda hacerlo comprensible, hermano. Por eso es importante la profecía. Las lenguas tienen que ser traducidas para entenderse y tomar el mismo rol de la profecía, que cuando quien habla debe entender la iglesia el mensaje. Imagínense usted, por ejemplo, en el siglo I, un incrédulo llegando a la iglesia. Entra a la reunión de los creyentes y no tiene idea de lo que estaba pasando. La gente hablando en lenguas, enredada ahí. Cuando tenemos un mensaje para el pueblo de Dios, las cosas son diferentes. Cuando hablamos profecía y las personas llegan a la iglesia por primera vez, escuchan el mensaje con claridad. Un mensaje que los llama a creer, a arrepentirse, a buscar de Dios. Entonces, el mensaje, no el lenguaje, es la clave para el don de lenguas. El Espíritu Santo no dotó a la gente con lenguas solo para hacer ruidos interesantes. Hay un mensaje que transmitir, al igual que en el día de Pentecostés, cuando las maravillosas obras de Dios fueron proclamadas en los idiomas nativos del oyente. Se trata entonces de transmitir un mensaje que las personas puedan entender y que pueda impactar sus vidas, cambiarlos, transformarlos, afirmarlos, confirmarlos en la verdad del Evangelio. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo aquí nosotros. Y noten esto con cuidado. La Escritura exige que el hablar en lenguas permanezca en silencio, a menos que el mensaje que tiene que transmitir vaya a ser entendido por la gente presente que está escuchando. Versículo 28. Si no hay intérprete, calla. Se requiere entonces, hermanos, que la profecía aparezca para que la iglesia se beneficie de la verdad de Dios. Tiene que haber profecía. Tiene que haber profecía. Para que la iglesia entienda el mensaje que viene de parte de Dios y que es para ellos. Para que los incrédulos escuchen el mensaje. Y finalmente, el apóstol Pablo no dice que las lenguas son malas y que la profecía es buena, o las lenguas son malas y el amor es bueno. Lo que sí hace distinguir entre lo bueno, lo que sí hace distinguir no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Las lenguas están bien, pero la profecía es mejor. Es mejor la profecía. ¿Quieres orar en lengua? Bien, pero desea los dones superiores del Espíritu para la edificación de la iglesia. Déjenme concluir aquí esta enseñanza, hermanos. Yo decía que 14 años han pasado desde que el Señor levantó a la Iglesia Bautista Reformada Dios de Gracia en Montería. 14 años, ¿cierto? Y con toda seguridad me atrevo a decir que hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Y además, sin duda, nos ha edificado. Tengo esa certeza. Se requiere, hermanos, que esto pase en la iglesia, que la iglesia sea edificada, que esto pase. Por eso nuestra insistencia siempre es a que las personas que llegan y los creyentes estén atentos a la palabra. Ustedes personas que se distraen, que no escuchan, esas personas no se van a edificar así. Usted se para aquí y ve gente distraída, que no voltea a ver al predicador, no está atento a la predicación. Lo que queremos es que estén atentos a esta palabra para que se edifiquen. Eso es lo que queremos nosotros. Eso que queremos. Que estén atentos. Porque el trabajo que Dios hace a través de los pastores es para que la iglesia crezca y madure. Es para eso. Ya que esto se verá reflejado en personas comprometidas con la causa de Cristo. Y cuando el pastor que Dios usa para que se esfuerce constantemente en hacer esta obra, vea personas desobedientes y tercas que no cambian, es sobresaliente y desanima al pastor. Y que si no es por la gracia de Dios, se derrumba. Si debe estar edificado, ¿por qué se comportan así?
Claro, si no escuchan, no están atentos cuando estamos predicando el evangelio, están mirando para allá, están mirando para acá, están viendo otras cosas y no se están edificando con la verdad. Queremos que estén atentos cuando les predicamos. Para que se edifiquen, iglesia. Queremos que estén comprometidos todos con la causa de Cristo. Y si la iglesia crece y madura, habrá edificación. Habrá edificación. Esto implica, ¿qué implica que la iglesia te esté edificando? ¿Qué implica eso, mis hermanos? Estoy concluyendo aquí. ¿Qué implica que la iglesia te esté edificando? Que no dejarán que el pecado gane lugar ni en sus vidas ni en la iglesia. No dejarán. No dejarán. No dejarán que la maldad se filtre ni en sus vidas ni en medio del pueblo de Dios. No dejarán. Y ante todo implica, óigase bien, y ante todo implica que cada día que pasa se es mejor cristiano. Y esto no es fariseísmo, ni hipocresía, ni apariencia. Esto es, hermanos míos, la certeza genuina de un parecerse más y más al Señor. El Señor, ese que murió en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, y que pronto ha de venir por nosotros para llevarnos a su presencia en los cielos. Gloria a Cristo. Vamos a aplicar muy brevemente la enseñanza. Una aplicación, mis hermanos, traigo para todos ustedes en esta mañana de hoy. Y la aplicación es una expresión, y es que amen a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí me escucharon todos? La aplicación es amen a la iglesia. No hagan acepción de personas. No lo hagan. No se crean más que nadie. No menosprecien a ninguno. Estoy hablando de la aplicación, amen a la iglesia. No formen grupitos cerrados y excluyan a los demás hermanos. No lo hagan. Amen a sus hermanos. Amen a la iglesia. Llevamos 14 años. Los que empezamos este primer día, los que han entrado. Gloria a Dios por ellos y por todo lo que ha hecho el Señor. Llevamos 14 años caminando juntos como creyentes. Hemos llorado, nos hemos entristecido, nos hemos alegrado. Han sido luchas fuertes, pero vamos caminando juntos. ¿Y a dónde nos dirigimos, hermanos? A la Canaán celestial. A la Canaán celestial. Eso es seguro que vamos para allá. Esto es seguro que vamos para allá. Y ese momento está que llega. Está que llega ese momento. Pero mientras estamos aquí, hermanos, debemos amarnos, cuidarnos, ayudarnos, dando lo mejor de sí por el otro hermano, usando los dones que Dios nos ha dado en beneficio de ellos. Amen al Señor. Amen su palabra. Tómenla, escudriñenla, medítenla, practíquenla. No necesitamos a ninguno hablando en lenguas aquí. No lo necesitamos. Hablando cosas confusas. ¿Saben por qué? Porque tenemos la verdad en nuestra propia lengua. Y además cada miércoles de oración, cada estudio de varones, cada reunión de damas, como también cada día del Señor, tenemos a personas que Dios ha levantado para que nos enseñen la verdad, para que nos edifiquen. Así que digo, tomen ese tesoro, mis hermanos. Llévenlo a una vida de comunión con el Señor, como también a una vida de comunión con sus hermanos. Amen a la iglesia, iglesia. Y finalmente, hago una invitación a los incrédulos, a las personas que están aquí acompañándonos en esta mañana y que no creen en el Señor. Para las personas que están aquí en medio de nosotros hoy y que no creen, ya lo dije, les hago una pregunta. ¿Qué sentido tiene permanecer en esta incredulidad? ¿Qué sentido tiene seguir siendo esclavo del pecado? Eso no tiene ningún sentido. Cuando el Dios de los cielos ha dejado su palabra con el propósito de hacerte bien y no mal, ¿por qué estás así si Dios
te ha dejado a ti su palabra para hacerte un gran bien. ¿Por qué estás así? ¿Por qué? Además, amigo incrédulo, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Y créeme esto, mi amigo, que esto no es cosa menor, que esto no es un juego. Que Dios enviara a su Hijo a morir en una cruz, y léete las Escrituras para que veas cómo lo trataron, como el peor de los pecadores, la peor escoria. Lo maltrataron, lo injuriaron, se burlaron de él, lo trataron mal. Dios envió a su Hijo para hacer estas cosas. ¿Sabes por qué? Es porque el problema de tu pecado es serio. Si Dios hizo esto es porque el problema del pecado es serio. Y las consecuencias, terribles. Es increíble esto, lo que Dios está haciendo. Así como vemos la grandeza de la obra y nos gozamos en esa obra, los que hemos creído, los que no han creído tienen que ponerse las pilas muy bien. Porque esto está mostrando un problema serio en sus vidas. Y ese problema se llama pecado. Es por eso que Dios el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz a solucionar el mayor y peor problema del hombre, que se llama pecado. Insistimos aquí en la iglesia, tu peor problema no es que no tengas plata, que no trabajes, que no tengas casa propia, que no tengas carro, que no tengas amigos, que tengas problemas con tu vecino. Ese no es tu peor problema. Tu peor problema es el pecado. Y por eso, desde este lugar te estoy llamando a que te arrepientas de tus pecados. A que dejes esa vida impía en la que estás viviendo. Voltees hacia Cristo. Te arrepientas y creas en Él para salvación y vida eterna. Amén.